Bien, vamos a cambiar de tema. Dijevo es un grupo de empresas tecnológicas con operación en 15 países que se encargan de desarrollar y aplicar las TIC para crear servicios diferenciados y de alto valor para sus clientes, desarrollando, por ejemplo, portales web y acceso al comercio electrónico, entre muchos otros. Vamos a conversar sobre este tema, sobre este grupo y también sobre su creador, Roberto Musso, presidente de Dijevo y ganador del premio a la trayectoria Anacleto Angelini de los premios Aboni. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme. Comenzando con las felicitaciones a este premio a la trayectoria, tú me comentabas 20 años en la digitalización, que es parte también de este concepto que tú has estado enseñando a muchos nuevos emprendedores. ¿Cómo podemos entender la digitalización y también cómo se enmarca en el proceso de Dijevo en este caso? Mira, de hecho Dijevo se llama así porque es un acrónimo de Digital Evolution, que reconoce la componente digital de nuestro quehacer y reconoce nuestra filosofía, si tú quieres, evolucionista. Entonces, efectivamente, yo llevo 20 años, desde el 97, haciendo emprendimiento digital, desde que a Chile llegó la ola de Internet. En ese tiempo formé mi primera empresa que se llamó STI y la vendí el 2000 con mucha suerte, porque todos estaban muy interesados en entrar a la Internet. Claro, un Internet muy en pañales, digamos. Una Internet muy en pañales, pero que alguna gente que ya empezaba a entender lo que significaba, la empezaba a adoptar. Pero se le veía el potencial que ahora, por ejemplo, se explota ya como algo normal. No, claro, no se le veía básicamente todo el impacto que hoy día tiene. O sea, había que ser muy, muy visionario para poder proyectar que iba a existir un Facebook, un WhatsApp hoy día, cuando sea móvil, había que ser muy visionario. Pero empezaban las primeras iniciativas de los bancos, de Serviback.com, de una serie de empresas que empezaron a tomar esto como una línea de desarrollo. En ese punto, Roberto, desde el emprendimiento actual, la innovación, ¿cómo lo ves tú ahora con respecto a lo que es el emprendimiento digital? Hay muchos jóvenes, mujeres y hombres que de alguna manera ven y tienen las herramientas a la mano, pero siempre falta algo para ir un paso adelante en un mundo bastante más competitivo. ¿Cuál es el consejo o también la mirada que tú tienes con respecto a eso? Mira, a mí me tocó emprender cuando no había básicamente ningún apoyo desde el ecosistema, que nosotros los que estamos en emprendimiento le llamamos así a todo el sistema que vive alrededor del emprendimiento. En mis tiempos no había un Corfo que apoyara, no había redes de inversionistas ángeles, no había fondos de inversión. No había financiamiento y los veían como bichos raros, me imagino, al llegar a un banco a pedir un crédito, por ejemplo. No, claro, o sea, una vez a mí me invitaron a dirigir un centro de emprendimiento en una universidad y me dijeron, ven a hacerte cargo del centro de entrepreneurship. Y yo no sabía lo que era entrepreneurship y había sido emprendedor ya varios, digamos, alrededor de 10 años. Entonces, estaba todo muy emergente. Y hoy día, yo te diría que a diferencia de lo que pasa en ese tiempo, tenemos un ecosistema muy robusto, uno de los más robustos del mundo, te diría yo, sobre todo el mundo emergente. Tenemos en todas partes una institución que te puede apoyar para emprender, sobre todo en sistemas digitales. Tenemos mucho conocimiento, en mis tiempos no había conocimiento teórico respecto del emprendimiento. Tenemos héroes del emprendimiento a nivel latinoamericano, hay gente que ha hecho en realidad un trabajo muy bueno, entonces tenemos en qué fijarnos. Todavía nos falta bastante, todavía el porcentaje de proyectos emprendedores que tienen éxito es muy bajo, alrededor del 10%, 90% fracasa, entonces nos falta por aprender. Nosotros no deberíamos copiar simplemente las metodologías de emprendimiento desde los países desarrollados como Estados Unidos o Europa. Tenemos que desarrollar nuestras metodologías. ¿Por qué no se pueden copiar o asimilar de alguna manera? Mira, por una razón muy simple. Si tú tratas de plantar un arbolito en el Amazonas, que es muy fértil, que tiene mucha lluvia y que tiene ríos y que básicamente es muy fértil, vas a seguir una metodología. Y si tú tratas de replicar esa metodología para plantar ese mismo arbolito en el desierto de Atacama, básicamente no te va a funcionar por razones obvias, ¿cierto? Claro. Es lo mismo con fundar una empresa. Cuando tú fundas una empresa, aun cuando sea en sistemas digitales o sea en bioingeniería, en lo que sea, si tú sigues una metodología que fue diseñada para una realidad diferente de la nuestra, probablemente no va a ser de lo más apta. Por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestras propias metodologías. Tú eres ingeniero civil electrónico, Roberto, y aquí hay algo bien interesante, porque en el emprendimiento digital se tienen que unir sí o sí dos aspectos. Primero, lo técnico, la idea también, y de alguna manera cómo hacer sustentable y sostenible esa idea. Emprender un negocio y cómo hacerlo exitoso finalmente. ¿Cómo se puede mezclar eso? Porque hay muchos que desgraciadamente se quedan o en lo técnico o en la posibilidad de llevar a cabo esta gran idea. Pero hay que hacer una gran mezcla, digamos. Es una muy buena pregunta porque me permite profundizar un poquito en lo que yo he trabajado últimamente, que además de lo digital que lo estamos conversando,
es teoría de emprendimiento. O sea, ¿qué es lo que se requiere para emprender con algún nivel de éxito, si es que fuera posible? Primero que nada, y la principal recomendación, es que te enfoques en un problema. ¿Cuál es el problema real que vas a resolver? Para eso no se necesita ser ingeniero. O sea, basta que tú seas capaz de ver cuál es el problema que existe. Detectar una necesidad es clave acá. Una necesidad, un problema, una oportunidad. Y ahí mi recomendación es que ojalá nos enfoquemos en los problemas que son propios de nuestros propios países, de nuestros propios pueblos, de nuestra gente. Porque si tú vas a resolver un problema del mundo, probablemente vas a competir con miles de dólares, cientos de miles de dólares de funding, de financiamiento de los países desarrollados. Tenemos que no competir con ellos, resolver nuestros propios problemas. Y después viene la solución. Y ahí es donde entra la ingeniería. La ingeniería digital, la ingeniería mecánica, cualquier ingeniería que pueda proveer una solución a este problema. Pero entre el problema y la ingeniería con la solución, no necesariamente va a ser un buen negocio. Es crítico que esto sea un buen negocio. ¿Por qué? Por la sustentabilidad. O sea, tú no sacas nada con resolver un problema temporalmente. Claro, uno pensaría, ahí te interrumpo, que muchas veces uno quiere que sea un buen negocio para ser millonario, pero hemos visto también aquí en las entrevistas de Adoni muchos casos donde no es la idea de ser millonario, sino que quieren dejar algo a cambio a la sociedad, pero para eso se necesita ser sustentable, y para eso tener ganancias. Claro, mira, el tener rentabilidad es una consecuencia de crear valor y de proveer ese valor o ese producto, ese servicio con un modelo de negocio sustentable asociado, ¿cierto? Es una consecuencia el generar riqueza de alguna forma para ti, para tu familia, para tu gente. Entonces, mi principal recomendación en ese sentido sería: enfócate en crear valor, diseña una solución que sea relevante, que sea diferente, innova, pero también asóciale un modelo de negocio, preocúpate de las finanzas, de modo que sea sostenible en el tiempo. En Chile, sobre todo en Latinoamérica, una diferencia en metodología respecto a los países desarrollados es que tú debes enfocarte en lograr el punto de equilibrio, en cruzar el valle de la muerte, que se llama en emprendimiento, que es cuando tú estás perdiendo mucha plata y no estás logrando hacer los ingresos para equilibrar ingresos y costos. Entonces, mi recomendación aquí a los emprendedores: enfóquense en lograr el equilibrio. Así es, nosotros escribimos un libro que se llama El Valle de la Muerte, que justamente habla de cómo tratar de lograr eso. Pasar este valle que es muy complejo, que se encuentra todo en contra de uno, pero que de alguna manera es difícil llegar a ese punto donde se encuentre el equilibrio finalmente. Efectivamente. En ese valle es donde muere el 90% de los emprendimientos, ya sean digitales o no, muere el 90% de los emprendimientos. Y una de las razones por las que pasa eso se debe a que tú pierdes el foco en lograr el equilibrio. Tu única preocupación en el valle debe ser lograr el equilibrio. Si tú te preocupas de, lograr que seas seleccionado como el mejor emprendedor del año, o que seas distinguido por alguna cosa, vas a empezar a perder el equilibrio. Desviar la atención, digamos, del centro. Lo único importante es crear valor y lograr que ese valor se traduzca en ingresos para ti, para lograr la El resto viene ya cuando se alcanza eso. Efectivamente. Por último, Roberto, ¿cómo has visto tú a los emprendedores digitales de nuestro país? En ese análisis, en ese contexto que tú nos cuentas, ¿cómo los ves actualmente? Que muchas veces hay una gran ambición, hay una gran idea, hay una gran mentalidad para poder seguir adelante pese a los tropiezos, pero que efectivamente ha ido cambiando, claramente. Mira, francamente, yo los veo al mejor nivel. O sea, yo creo, y te lo digo porque acabo de llegar de Noruega, acabo de llegar de Alemania, he estado en Estados Unidos el mes pasado. Nuestros emprendedores digitales no tienen nada que envidiarle a los emprendedores desarrollados del mundo. Probablemente tenemos que cumplir con llenar algunos gaps que tenemos, algunas diferencias, y es que nosotros pensamos muy en local, tenemos que pensar más en global, tenemos que poder asociarnos con los mejores del mundo, tenemos que aprender a trabajar en forma más colaborativa, probablemente tenemos que pensar un poquito más en grande de partida. Tenemos que ser capaces de convocar inversionistas de cualquier parte del mundo, tenemos que ser capaces de lograr una forma de pensar estratégica. No es fácil esto. Estrategia digital es un elemento muy relevante que tiene que acompañar esta búsqueda de problemas, búsqueda de soluciones y búsqueda del financiamiento de la supervivencia. Bien, Roberto Musso, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. No, encantado, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, no se vaya, ya seguimos con más 24 Horas al aire.